Se encierra en el Museo del Oro, es decir, creo que el dorado que nos quedó es ese que está allí, que lamentablemente fue lo único que sobrevivió, porque en general los españoles tan pronto encontraban piezas precolombinas de oro, inmediatamente las fundían y las enviaban directamente a España. Los corsarios ingleses y los conquistadores españoles no fueron los únicos en encandilarse con el oro. El dorado llegó a Francia para instalarse en los salones de Versalles, construidos por el rey Luis XIV. En el siglo XVII, el rey Sol brillaba en su palacio dorado. Dos siglos más tarde, no solo los palacios, todo París brillaba tras las reformas de Haussmann, el arquitecto que convirtió a la capital de Francia en la ciudad de las luces. Si queremos ver qué es lo que pasó con Haussmann en París, tenemos que ver que no era solo una idea urbana o una idea arquitectónica o una idea de diseño, digamos así, sino que estaba relacionada con temas también sociales y con temas de higiene. Transformó a París en una de las ciudades más modernas del mundo. Se abrieron bulevares, diagonales y avenidas, se trazaron nuevas líneas ferroviarias y de tranvías, se establecieron normas precisas de construcción para todas las edificaciones y fachadas, se diseñaron plazas, parques públicos y otros sitios de esparcimiento, se levantaron puentes y monumentos. La ciudad se convirtió en un espacio funcional para la vida y atractivo para sus habitantes. Sobre la razón que lleva a Haussmann a hacer este modelo también hay muchas versiones. Hay unos que dicen que fue una reacción, digamos, de alguna forma militar contra todos los problemas que se tuvieron después de la Comuna del 48 en París, que de alguna forma era más fácil para los francotiradores tener una perspectiva recta y directa sobre posibles barricadas que se establecieran. Para 1860, la mayoría del plan estaba terminado. La nueva París de Haussmann se convirtió en un modelo a seguir para las capitales del mundo. En vísperas del centenario, muchas ciudades latinoamericanas sucumbieron al efecto de la Haussmannización. Si uno analiza la historia latinoamericana, hay muchas cosas en común. Hasta algunas parecen digitadas que no hayan sido hechos naturales, sino digitados por otros países y por otras potencias para que Latinoamérica esté viviendo de esa manera. Entonces, ahora que tenemos la posibilidad de mayormente de vivir en democracia, cuidémosla. Con el crecimiento de las ciudades se dio la gran transformación arquitectónica. El caso más notable fue el de Buenos Aires, que en 50 años pasó de ser la gran aldea a la París del Plata. La capital francesa fue el modelo a seguir junto con Londres y algo de influencia neoclásica española e italiana. Se va a notar la influencia o digamos así, la notoriedad que tiene París frente al mundo. Se va a notar en varios países europeos y acá en América también se va a notar. Principalement, Buenos Aires, on dirait que ça a été fait par un architecte français. Ça ressemble, vous avez des tournants de rue, vous avez l'impression que vous rentrez dans une rue parisienne. Buenos Aires creció de la mano del más emprendedor de sus intendentes, Torcuato de Alvear, el Haussmann argentino. Igual que en París, se rediseñó Buenos Aires según criterios modernos. En vísperas del centenario, se construyó la Avenida de Mayo, concebida como el eje cívico de la ciudad. El trazado del eje cívico deja en claro que el poder en la República transitaba entre el Congreso y la Presidencia de la Nación. Buenos Aires fue la París de Sudamérica, pero no fue la única. Todas las capitales de Latinoamérica modificaron parte de su fisonomía durante los fastuosos festejos del centenario. Bogotá celebró el centenario con una gran exposición industrial y agrícola. Y el Kiosco de la Luz, el primer edificio construido con cemento nacional, iluminó con su novísima planta eléctrica los pabellones y las avenidas. Este es el remodelado Parque de la Independencia, que
que la prensa comparó con los jardines de Versalles y del que dijo que la maravilla europea se había instalado de repente y como por arte de magia en Bogotá. También durante el centenario se honró a los próceres con un panteón en la iglesia de la Vera Cruz y se erigió la estatua ecuestre de Simón Bolívar. También México se proponía mostrar en su centenario los avances que había logrado durante el mandato de Porfirio Díaz. Mientras subterráneamente se gestaba la revolución, en la superficie se construía una ciudad moderna, a imagen y semejanza de París, con obras de envergadura, como el tendido de luz eléctrica, el icónico monumento de la Independencia y decenas de suntuosos edificios. La ciudad está viva, cambia, y no solo en sus edificios y monumentos, sino sobre todo con su gente. Desde 1930, el ingreso de europeos al continente, incesante en los primeros 150 años de la independencia, se ha reducido al mínimo. Pero la migración interna, el éxodo del campo a las ciudades, no se detiene. Los nuevos habitantes abandonan el interior del país y se acomodan en la periferia de las ciudades, mientras en el centro las residencias recién construidas pertenecen a las élites. El movimiento de urbanización, el éxodo del mundo rural, tengo la impresión de que es un fenómeno generalizado. Por otro lado, parece como una de esas vastas fuerzas impersonales de la historia actuando, porque en las ciudades está el atractivo del mundo industrial y de una vida distinta. Las ciudades latinoamericanas se organizan en círculos concéntricos. En el cordón suburbano se establecen los inmigrantes y obreros, en el centro sigue estando el poder, y en la plaza es el lugar elegido por el pueblo para expresarse. Entre los antiguos romanos, el foro era el centro del comercio, los negocios, la prostitución, la religión y la administración de la justicia. Con el correr de los siglos y en distintas regiones, este centro se fue desplazando hacia las plazas, lugares de convocatoria abiertos. Cuando el pueblo se manifiesta, cambia de domicilio. El domicilio está acá, en la plaza pública. En las plazas públicas la gente tiene sus fiestas, en las plazas públicas la gente se enamora, en las plazas públicas la gente tiene todo su espacio de socialización. Sí, yo he tenido la suerte de cantar en lugares históricos y en plazas increíbles y realmente es hermoso, ¿no? Es hermoso. En Colombia, me acuerdo en Cartagena, que es una ciudad que adoro y que amo profundamente, el casco viejo es como caminar por un cuento de García Márquez, ¿no? Y tenés esas placitas con las iglesias atrás antiguas, ¿no? Y la ciudad murallada. Entonces vos estás cantando y mirás y decís, ¿dónde estoy? Tocar en plazas públicas es súper especial, porque cuando hay un concierto, depende del lugar donde estés, ahí hay como una energía concentrada, no solo de parte del público, sino del lugar mismo. Yo he tocado en la Plaza de Bolívar, aquí en Bogotá, muchas veces, y es una cosa impresionante, no solo por la plaza y por lo que está sucediendo ahí, sino por todo lo que te rodea. Entonces, dependiendo de donde pongan el escenario, te toca al frente como una catedral súper hermosa y atrás Monserrate y una cosa así, pues conmovedora, o te toca mirando al Palacio de Justicia, que para nosotros los colombianos es un símbolo, pues como de ponerte a llorar.